¿Quién es Dios? Serie de estudios bíblicos para principiantes. A lo largo de la historia, millones de personas han hecho la misma pregunta que tú y yo: ¿quién es Dios? Algunos lo han buscado en las estrellas, otros en la ciencia, otros en las religiones del mundo. Pero el corazón humano nunca estará en paz hasta encontrar la verdadera respuesta. Recuerdo la historia de un joven que, en medio del dolor y la pérdida, levantó los ojos al cielo y gritó: «Si existe un Dios, ¿dónde estás?». Esa pregunta es también la de nuestro tiempo. En un mundo lleno de incertidumbres, guerras, injusticias y soledad, surge la necesidad de saber si realmente hay un Dios, y si lo hay, ¿cómo es Él? Hoy quiero invitarte a recorrer conmigo un viaje. No un viaje de imaginación, sino un camino bíblico y espiritual que nos llevará a descubrir quién es Dios en su esencia: Creador, amor, santo, Padre, fiel y eterno. Porque conocer a Dios no es un concepto religioso, es una experiencia que transforma la vida para siempre. La historia que nos hace preguntar. En una pequeña aldea, escondida entre montañas verdes y ríos cristalinos, vivía un joven llamado Elías. Desde niño, le gustaba mirar el cielo. Veía cómo el sol nacía cada mañana detrás de las colinas y cómo la luna iluminaba las noches tranquilas. Sus ojos brillaban cuando contemplaba las estrellas, como si cada una de ellas guardara un secreto. Pero en su corazón había una pregunta que lo acompañaba siempre: ¿quién hizo todo esto? ¿Existe alguien más grande que yo, alguien que gobierne el universo? Elías era curioso, un buscador. Pero la vida, como tantas veces ocurre, le presentó una prueba dolorosa. Una tarde, su padre, a quien amaba profundamente, partió de este mundo. El golpe fue tan fuerte que su alma se llenó de tristeza y desesperación. Aquella noche, Elías salió solo al campo. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas que parecían acercarse a la tierra. Con lágrimas corriendo por su rostro, levantó los brazos y clamó: «Si existe un Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué permitiste este dolor?». Fue en ese momento de quebranto cuando un hombre mayor de la aldea se acercó. Era un campesino sencillo, con arrugas en el rostro y manos gastadas por el trabajo. Sin decir muchas palabras, puso su mano en el hombro de Elías y le dijo con voz firme pero llena de ternura: «Hijo, Dios no está lejos. Él es más real que el aire que respiras. Lo ves en el amanecer, lo escuchas en el canto de los pájaros, lo sientes en tu propio corazón. Él se revela en la creación, en su palabra, y sobre todo, en el amor». Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Elías. Desde ese instante comenzó su viaje, no un viaje físico, sino espiritual, para descubrir quién es Dios. Amigo mío, ¿acaso no es esa también nuestra historia? Todos nosotros, en algún momento, nos enfrentamos a preguntas que parecen no tener respuesta. ¿Quién me creó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene el dolor, la pérdida, las lágrimas? Y la más importante, ¿quién es Dios? La verdad es que esa pregunta no es nueva. Ha estado en el corazón humano desde el principio de los tiempos. El salmista miró los cielos y exclamó: «Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites?». Salmo 8, 3-4. Esa pregunta surge porque, en lo profundo de nuestro ser, sabemos que no somos un accidente. No somos simplemente materia, polvo o casualidad. Dentro de cada corazón humano hay un anhelo por lo eterno, un vacío que nada en este mundo puede llenar. Tal vez, como Elías, tú también has gritado alguna vez: «Dios, ¿dónde estás?». Quizás lo hiciste en medio de una pérdida, en una enfermedad, en una traición o en un momento de soledad. Y quiero decirte hoy, con la misma certeza con la que aquel hombre habló al joven Elías: Dios no está lejos. Él está más cerca de lo que imaginas. Él es el creador que sostiene el universo, pero también es el Padre que escucha tu clamor. Él no es un mito, no es una idea humana, no es una fuerza impersonal. Él es real, personal, y quiere darse a conocer a ti. La historia de Elías es el inicio de un descubrimiento que cambiará su vida para siempre. Y puede ser también el inicio de tu propia historia con Dios. Porque cuando preguntamos sinceramente, ¿quién es Dios?, la respuesta no es un concepto, sino un encuentro. Y ese encuentro comienza hoy. Dios es el creador de todo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Cuando Elías escuchó por primera vez que Dios no estaba lejos, sino tan real como el aire que respiraba, su corazón se llenó de curiosidad. ¿Quién era este Dios del que hablaba aquel anciano? ¿Dónde podía conocerlo mejor?
Esa noche, mientras caminaba por el campo, sus ojos volvieron a levantarse hacia el cielo estrellado. Y allí, frente a la inmensidad del universo, comprendió una verdad que cambiaría su vida: Dios es el creador de todo lo que existe. Mira el amanecer. Nadie puede detener la salida del sol. Cada mañana, la luz vence a las tinieblas, recordándonos que hay un orden en el universo. Escucha el sonido del río que corre, la brisa que acaricia tu rostro, los pájaros que cantan. Todo esto no es obra del azar. No es producto de una coincidencia cósmica. Cada detalle de la creación lleva la firma de un Dios todopoderoso. La Biblia comienza con una declaración que no es una teoría, sino una verdad eterna: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La fe cristiana no empieza con una explicación científica, sino con un hecho espiritual. Detrás de todo lo visible, detrás de cada estrella, cada montaña y cada criatura, está el Creador. Elías entendió que su vida no era un accidente. Si había un Dios que formó los cielos, ese mismo Dios también había pensado en él. ¡Qué descubrimiento tan grande! Porque cuando entendemos a Dios como Creador, comprendemos que nuestra vida tiene propósito. Piensa en esto: el mismo Dios que diseñó el vuelo de las aves, que dio colores a las flores y límites al mar, es el Dios que te dio a ti un corazón, una mente, un alma. Él no te creó por error ni por casualidad. Eres parte de su plan perfecto. Pero aquí surge un problema: muchos en nuestro tiempo han olvidado al Creador. Caminan por el mundo disfrutando de los regalos de la creación, pero ignoran a aquel que los dio. El apóstol Pablo lo explicó claramente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Eso significa que nadie puede decir: no sabía que Dios existía. El testimonio de la creación es tan fuerte, tan evidente, que grita en cada rincón de la tierra: hay un Creador. Elías comenzó a ver el mundo con nuevos ojos. Ya no miraba al cielo solo como un manto de estrellas, sino como una obra maestra que le hablaba de la grandeza de Dios. Cada árbol, cada montaña, cada río era como una predicación silenciosa que le recordaba: no estás solo. Tu vida tiene sentido. Tu existencia tiene dirección. Amigo mío, quizás tú también te has preguntado: ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué estoy aquí? Y la respuesta comienza en este capítulo: porque fuiste creado por Dios. No viniste a este mundo para vagar sin rumbo. No eres simplemente el resultado de la biología. Eres creación de un Dios que te ama y que trazó un propósito eterno para ti. ¿Sabes qué significa eso? Que cada día de tu vida cuenta. Que no hay lágrima, alegría o experiencia que quede fuera del cuidado de tu Creador. Significa que el mismo Dios que sostiene las galaxias también sostiene tu corazón. Recuerdo una frase que Billy Graham solía repetir: la mayor verdad que aprendí en la vida es esta: Dios me ama. Y ese amor se revela desde la creación misma. Él no necesitaba crear al hombre, pero lo hizo para compartir su amor, para tener una relación personal contigo. Por eso, cuando te sientas perdido, cuando creas que tu vida no tiene sentido, levanta los ojos al cielo y recuerda: el Creador del universo pensó en ti desde la eternidad. Él conoce tu nombre, conoce tus luchas, conoce tus miedos. Y hoy quiere recordarte que no estás aquí por accidente. Elías comprendió que la pregunta ¿quién es Dios? Tenía su primera respuesta clara: Dios es el creador de todo. Pero no solo de los cielos y la tierra, sino también de su propia historia. Y con esa revelación, su corazón comenzó a arder de esperanza. Lección: cuando reconocemos a Dios como creador, descubrimos que nuestra vida no es un azar, sino un propósito eterno en sus manos. Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8. Después de descubrir a Dios como creador, Elías sintió que algo más debía conocer. Era asombroso pensar que el Dios que formó los cielos también había pensado en él. Pero la pregunta seguía en su corazón: ¿por qué un Dios tan grande se interesaría en alguien tan pequeño como yo? Una tarde, sentado a la orilla del río, Elías miraba el agua correr y meditaba en silencio. El anciano de la aldea volvió a acercarse. Con la voz suave de quien conoce los secretos de la vida, le dijo: Elías, nunca olvidarás esto: Dios no solo creó el mundo. Dios es amor. Y todo lo que Él hace, lo hace movido por amor. Aquella frase quedó retumbando en su alma: Dios es amor. El amor de Dios no es como el nuestro. Los seres humanos amamos con condiciones. Amamos cuando recibimos algo a cambio.
Amamos a quienes nos agradan, a quienes nos tratan bien, a quienes no nos fallan. Pero el amor de Dios es completamente diferente. La Biblia dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Romanos 5, 8. Eso significa que Dios nos amó en nuestro peor momento. Nos amó aun cuando le dimos la espalda, aun cuando lo ignoramos, aun cuando lo herimos con nuestro pecado. ¿Puedes imaginarlo? El Creador del universo te mira con ternura y dice, «Hijo mío, te amo con un amor eterno». El amor que nunca abandona. Elías recordaba la ausencia de su padre y el dolor que eso le causaba. Y pensaba, si Dios es amor, ¿cómo me demuestra ese amor? La respuesta estaba en toda la Escritura, Dios nunca abandona a los suyos. El profeta Isaías lo expresó con palabras poderosas, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49, 15. Ese es el amor de Dios, más fuerte que el de una madre, más fiel que el de un amigo, más profundo que cualquier amor humano. La prueba suprema del amor de Dios. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo puedo estar seguro de ese amor? ¿Dónde lo veo claramente? La respuesta está en la cruz. Cuando Jesús entregó su vida en el Calvario, estaba mostrando el corazón del Padre. No fue un accidente, no fue una tragedia sin sentido. Fue el acto de amor más grande de toda la historia. Jesús tomó nuestro lugar, cargó con nuestro pecado y abrió el camino para que fuéramos reconciliados con Dios. Como dijo el Evangelio de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3 y 16. Esa es la verdad central del cristianismo. Dios es amor, y lo demostró entregando a su Hijo por ti. El amor que transforma. Elías comenzó a comprender que conocer a Dios no era solo creer que existe, sino experimentar su amor. Y ese amor no solo consuela, también transforma. Un corazón que ha sido alcanzado por el amor de Dios ya no puede seguir siendo el mismo. El resentimiento comienza a desaparecer. El miedo pierde fuerza. La soledad se disipa. Porque quien ha sido amado por Dios nunca más vuelve a sentirse abandonado. Tal vez tú, que lees o escuchas esto, has buscado amor en muchos lugares, en personas, en relaciones, en logros, en riquezas. Pero ninguno de esos amores puede llenar el vacío de tu corazón. Solo el amor de Dios puede darte seguridad eterna. La decisión de creer en ese amor. El amor de Dios está disponible para todos, pero cada persona debe decidir si lo recibe o lo rechaza. Dios nunca obliga. Él extiende sus brazos como un padre, esperando que volvamos a casa. Jesús lo ilustró en la parábola del hijo pródigo. El padre que corre al encuentro del hijo perdido, lo abraza y lo viste con nuevas ropas. Esa es la imagen perfecta del amor divino. Elías comprendió que Dios no solo era el creador distante del universo. Era un padre amoroso que lo conocía por nombre. Esa revelación encendió su fe y lo impulsó a seguir buscando más de él. Llamado personal. Amigo mío, quiero que sepas hoy, Dios es amor y te ama profundamente. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caminado, su amor sigue alcanzándote. Ese amor no se agota, no se desgasta, no se extingue. Es eterno. Lección: quien descubre el amor de Dios nunca más se siente solo. Dios es santo y justo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6 versículo 3. Elías ya había descubierto que Dios era el creador y que, además, ese Dios inmenso lo amaba con un amor eterno. Pero había algo más que necesitaba comprender para no quedarse con una imagen incompleta. Dios es santo y justo. El impacto de la santidad. Una noche, Elías escuchó al anciano de la aldea leer del rollo de Isaías. Cuando llegó al capítulo 6, describió la visión del profeta en el templo, los serafines cubriéndose el rostro y clamando uno al otro, «Santo, santo, santo es el Señor». Esa repetición triple no era casualidad. En la lengua hebrea, era la forma más intensa de resaltar un atributo. Significaba que Dios no es solo santo. Él es la santidad absoluta. Elías quedó impresionado. Hasta entonces había visto a Dios como cercano, amoroso y creador, pero ahora comprendía que este mismo Dios estaba en una categoría totalmente aparte. Santo significa separado, perfecto, sin mancha, sin pecado. Ninguna oscuridad puede mezclarse con él. El contraste con el ser humano. El profeta Isaías, al ver la santidad de Dios, exclamó,
¡Ay de mí, que soy muerto! Isaías 6 versículo 5. Porque cuando el ser humano se enfrenta a la santidad divina, descubre la verdad más dura: somos pecadores. Elías comenzó a mirar su propia vida. Recordaba momentos de egoísmo, palabras duras que había dicho, pensamientos oscuros que había alimentado. Y entendió que, comparado con la santidad perfecta de Dios, él estaba lejos, muy lejos. Amigo mío, esa también es nuestra realidad. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3 versículo 23. No importa cuán buenas obras hagamos, cuán religiosos seamos, o cuánto tratemos de justificarnos, delante de un Dios santo, nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Isaías 64 versículo 6. La justicia de Dios. Si Dios es santo, también es justo. Eso significa que no puede pasar por alto el pecado. Un juez humano que libera al culpable sería considerado corrupto. ¿Cuánto más el Dios del universo, que es juez perfecto? La Escritura afirma: la paga del pecado es muerte. Romanos 6 versículo 23. Y esa es la verdad que a muchos incomoda. Queremos un Dios de amor, pero olvidamos que ese mismo amor nunca contradice su justicia. Dios no puede mentir, no puede torcer la verdad, no puede aceptar el mal. Elías entendió que, si Dios es santo y justo, entonces el pecado no puede quedar sin castigo. Y por un momento, su corazón se llenó de temor. Pero ahí, en medio de esa tensión, descubrió otra faceta gloriosa del carácter divino. La gracia en medio de la justicia. El mismo Dios que exige justicia, proveyó un camino de perdón. Esa es la maravilla del Evangelio. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz de Cristo. Allí, Jesús cargó con nuestra condena. El castigo que merecíamos cayó sobre él. El apóstol Pablo lo expresó así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5 versículo 21. La santidad de Dios nos muestra nuestra necesidad, pero la cruz nos muestra su gracia. La justicia exige pago, el amor provee el pago en la persona de su Hijo. El llamado a vivir en santidad. Elías comprendió que no podía seguir viviendo igual. Si Dios era santo, su vida debía reflejar esa santidad. Y entonces recordó las palabras de Pedro: sed santos, porque yo soy santo. 1 Pedro 1 versículo 16. Eso no significa perfección humana, sino un llamado a apartarse del pecado, a vivir en arrepentimiento, a reflejar el carácter de aquel que nos salvó. Amigo mío, cuando descubres que Dios es santo y justo, ya no puedes tomar el pecado a la ligera. La mentira, la envidia, la inmoralidad, la soberbia, todo eso rompe tu relación con Él. Pero la buena noticia es que el mismo Dios que es santo, hoy te extiende su mano de perdón. Conclusión motivacional. Elías salió de aquella enseñanza con el corazón conmovido. Había conocido al Dios de amor, pero ahora también conocía al Dios santo y justo. Y comprendió que ambos atributos no se contradicen, sino que se complementan. El amor de Dios nunca disminuye su santidad, y su justicia nunca anula su gracia. Lección: la santidad de Dios nos llama a vivir en arrepentimiento y rectitud. Su justicia nos muestra nuestra necesidad, y su gracia nos ofrece perdón en Cristo. Lección: quien descubre el amor de Dios nunca más se siente solo. Dios es Padre. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6 versículo 9. Elías había comprendido que Dios era creador, amor, santo y justo. Pero todavía había un aspecto del carácter divino que debía transformar su corazón. Dios es Padre. Un Dios cercano. En la aldea donde vivía Elías, la figura del Padre era muy valorada. Era quien cuidaba, protegía, enseñaba y guiaba. Por eso, cuando escuchó que Jesús enseñaba a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro, Elías quedó impactado. Hasta ese momento, él veía a Dios como un rey poderoso y distante, sentado en los cielos, gobernando con majestad. Pero ahora descubría que ese mismo Dios le invitaba a llamarlo Padre. ¿Qué significa eso? Que el Dios del universo no quiere ser solo adorado desde lejos, sino conocido de cerca. Él no es un ser indiferente, frío o lejano. Es un Padre amoroso que se interesa por cada detalle de nuestra vida. El cuidado del Padre. Jesús lo explicó de manera sencilla pero profunda: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mateo 6 versículo 26.
Elías comenzó a mirar los pájaros que volaban por los campos y entendió que cada uno de ellos era sostenido por Dios. Entonces pensó, si Dios cuida de ellos, ¿cuánto más cuidará de mí? Ese es el corazón del Padre Celestial. Él conoce nuestras necesidades, escucha nuestras oraciones y nunca se olvida de nosotros. El Padre que disciplina por amor. Pero un buen padre no solo protege, también corrige. La Biblia dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12 versículo 6. Elías recordó momentos en que su propio padre lo había corregido cuando era niño. Al principio dolía, pero después entendía que lo hacía porque lo amaba y quería lo mejor para él. De la misma manera, Dios permite pruebas en nuestra vida, no para destruirnos, sino para formarnos. Cada dificultad es una herramienta en las manos del Padre para moldear nuestro carácter y acercarnos más a Él. El Padre que recibe con brazos abiertos. Una de las historias que más tocó el corazón de Elías fue la parábola del hijo pródigo. Un joven que se rebeló contra su padre, se fue lejos, desperdició todo, y terminó hambriento entre cerdos. Pero un día decidió volver a casa. Y lo sorprendente fue que el padre no lo rechazó ni lo castigó. Al contrario, corrió hacia él, lo abrazó y lo vistió con nuevas ropas. Jesús contó esa historia para mostrar cómo es Dios Padre. No importa cuánto hayamos fallado, cuán lejos hayamos huido, Él siempre nos espera con los brazos abiertos para perdonarnos y restaurarnos. Confiar en el Padre. Elías aprendió que conocer a Dios como Padre le daba una nueva confianza. Ya no vivía dominado por el miedo al futuro. Sabía que su Padre Celestial proveería, guiaría y cuidaría de él en cada paso. Y esa misma confianza está disponible para ti. Cuando oras, no hablas con un desconocido, sino con tu Padre. Cuando enfrentas una tormenta, no caminas solo, sino tomado de la mano de tu Padre. Cuando fallas, no te quedas en la culpa, sino que corres a los brazos de tu Padre. Aplicación para nuestra vida. Amigo mío, quiero que hoy recuerdes algo. Tienes un Padre en los cielos que te ama más de lo que imaginas. Quizás tu experiencia con tu Padre terrenal no fue la mejor. Tal vez sufriste abandono, rechazo o dolor. Pero el Padre Celestial es diferente. Él nunca te falla, nunca te deja, nunca se olvida de ti. Él te formó, te llamó por nombre y desea una relación íntima contigo. No se trata de religión, se trata de relación. Jesús murió en la cruz no solo para perdonar tus pecados, sino para abrirte el camino a una nueva identidad, ser hijo de Dios. Conclusión motivacional. Elías salió de esa revelación con lágrimas en los ojos. Ya no era solo un joven buscando respuestas. Ahora sabía que era hijo amado de un Padre Celestial. Y con esa certeza, pudo enfrentar la vida con fe y esperanza. Lección: quien conoce a Dios como Padre aprende a confiar en su provisión, su corrección y su amor eterno. Dios es presente y fiel. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28 versículo 20. Elías ya había comprendido que Dios era creador, amor, santo, justo y Padre. Pero todavía había una verdad que necesitaba sostener su corazón en medio de la vida real, con sus pruebas y dificultades. Dios es presente y fiel. La soledad que duele. Hubo un tiempo en que Elías caminaba por los senderos de la aldea con una profunda sensación de vacío. Aunque había amigos a su alrededor, aunque la naturaleza hablaba de Dios, en su interior sentía la carga de la soledad. Después de la muerte de su padre, más de una vez se preguntó, ¿estoy realmente solo en este mundo? ¿Hay alguien que nunca me abandone? Es entonces cuando las palabras de Jesús llegaron como bálsamo a su corazón: yo estoy con vosotros todos los días. No solo en los días buenos, no solo cuando las cosas salen bien, sino también en los días oscuros, en las noches de lágrimas, en los valles de dolor. Dios está presente en la tormenta. Elías recordó una historia que el anciano de la aldea le contó. Los discípulos estaban en una barca, en medio de una tormenta. El viento soplaba fuerte, las olas golpeaban con furia, y ellos temían morir. Pero Jesús estaba allí, dormido en la barca. Y cuando lo despertaron, Él reprendió al viento y al mar, y todo se calmó. Esa historia le enseñó algo poderoso. La presencia de Dios no significa ausencia de tormentas, sino victoria en medio de ellas. El mismo Jesús que estaba con los discípulos en el mar, también estaba con Elías en su dolor. Y, amigo mío, también está contigo en tu tormenta. No importa cuán fuerte sea el viento que enfrentas, Dios está presente. La fidelidad que nunca falla. Con el tiempo, Elías descubrió otra verdad inseparable de la presencia de Dios: Él es fiel.
Los hombres pueden prometer y no cumplir. Los amigos pueden abandonar. Las circunstancias pueden cambiar. Pero Dios nunca rompe sus promesas. La Escritura lo afirma: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. 1 Tesalonicenses 5 versículo 24. Y también, si fuéremos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. 2 Timoteo 2 versículo 13. Eso significa que la fidelidad de Dios no depende de nuestra perfección, sino de su carácter inmutable. Él es fiel porque esa es su naturaleza. Testimonio personal de fidelidad. Elías, mirando hacia atrás, podía ver cómo Dios lo había sostenido en cada paso. Cuando sintió dolor, Dios lo consoló. Cuando tuvo miedo, Dios le dio paz. Cuando no entendía el futuro, Dios le mostró el camino. Así también, cada creyente puede mirar atrás y reconocer que, aun en las caídas, aun en los momentos de debilidad, la fidelidad de Dios lo sostuvo. La paz de su presencia. Una noche, mientras Elías observaba el cielo estrellado, comprendió algo profundo. No importaba lo incierto del mañana, no importaba lo duro del camino, mientras Dios estuviera con él, todo estaría bien. Esa es la promesa de la presencia divina: paz en medio del caos, fortaleza en la debilidad, esperanza en la oscuridad. Como dijo el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23 versículo 4. Aplicación a nuestra vida. Amigo mío, quizás hoy te sientes solo, olvidado, abandonado. Quizás piensas que nadie se preocupa por ti. Pero quiero decirte, Dios está contigo ahora mismo. No necesitas buscarlo en templos lejanos ni en experiencias místicas. Su presencia está a tu lado, tan real como tu aliento. Y no solo está presente, sino que es fiel. Eso significa que lo que Él prometió, lo cumplirá. Puede tardar, puede que no sea como lo imaginaste, pero Él nunca falla. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24 versículo 35. Puedes confiar en eso. Conclusión motivacional. Elías salió de esa revelación con un corazón lleno de paz. Ya no se sentía solo, ya no temía al futuro. Sabía que, pasara lo que pasara, Dios estaba con él, y que su fidelidad lo sostendría hasta el final. Lección: podemos andar por la vida con valentía, porque Dios es fiel y siempre está presente. Dios es eterno y el único camino. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Hebreos 13, 8. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14 versículo 6. Elías y la pregunta final. Después de tantos descubrimientos, Elías todavía cargaba en su corazón una inquietud profunda. Si Dios es creador, amor, santo, justo, Padre, presente y fiel, ¿qué significa esto para la eternidad? ¿Dónde terminará mi vida? Un anciano de la aldea, con voz pausada, le respondió: Hijo, todo en este mundo pasa. La riqueza pasa, la juventud pasa, incluso los grandes imperios desaparecen. Pero hay uno que nunca cambia: Dios es eterno. Esas palabras fueron como un despertar para Elías. Entendió que si quería seguridad real, no podía poner su confianza en lo temporal, sino en aquel que es eterno. Dios es eterno. La Biblia lo declara: desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Salmo 90 versículo 2. Eso significa que Dios no tiene principio ni fin. Él existía antes de que hubiera universo y seguirá existiendo cuando todo esto haya pasado. Elías comprendió entonces que su vida, tan frágil y limitada, solo tendría sentido si estuviera unida al Dios eterno. Todo lo demás era polvo y viento. El único camino al Padre. Pero aún quedaba la pregunta más importante: ¿cómo puedo acercarme a este Dios eterno? ¿Cómo puedo estar seguro de pasar la eternidad con Él? Las palabras de Jesús llegaron como una luz resplandeciente en su corazón: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Elías comprendió: no hay muchos caminos hacia Dios. No son las buenas obras, ni la religión, ni la sabiduría humana. El único puente entre el hombre y el Dios eterno es Jesucristo. Jesús no vino solo a enseñar, vino a salvar. Su muerte en la cruz abrió el camino para que pecadores como tú y yo tengamos acceso al Padre. Su resurrección aseguró la vida eterna para todo aquel que cree. La decisión eterna. Elías se dio cuenta de que no bastaba con conocer quién era Dios. Tenía que tomar una decisión personal. O aceptaba a Cristo como el único camino,
o seguiría perdido. Con lágrimas en los ojos, dobló sus rodillas y oró. Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios. Creo que moriste por mí y resucitaste. Te entrego mi vida. Desde hoy quiero caminar contigo. En ese instante, una paz indescriptible llenó su alma. Ya no temía al futuro, porque sabía que su eternidad estaba segura en las manos de Dios. ¿Y tú? Querido amigo, esta no es solo la historia de Elías. Es también la tuya. Tú también tienes que responder a la misma pregunta: ¿qué harás con Jesús? Puedes admirar a Dios como Creador, emocionarte con su amor, asombrarte con su santidad y agradecer su fidelidad. Pero si no entregas tu vida a Jesucristo, todavía estás lejos de la eternidad con Él. La Biblia dice claramente: el que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. La promesa de la eternidad. Cuando recibes a Cristo, no solo obtienes perdón y paz en esta vida, sino también la promesa de vida eterna. Un día estarás en la presencia del Dios eterno, donde no habrá lágrimas, dolor ni muerte. Ese es el destino glorioso de todo aquel que confía en Jesús. Conclusión evangelística. Elías cerró los ojos aquella noche, y mirando al cielo estrellado, murmuró con fe: Dios es eterno, y mi vida está segura en Él por medio de Cristo. Y tú puedes decir lo mismo hoy. No tienes que seguir buscando en caminos vacíos. No tienes que vivir con miedo al mañana. Hay un camino seguro, un camino eterno, y su nombre es Jesucristo. Lección final: Dios es eterno, y Jesús es el único camino hacia Él. La decisión que tomes respecto a Cristo marcará tu destino, no solo en esta vida, sino en la eternidad.